Saludos amigos y bienvenidos a el módulo de criptomonedas de privacidad o Privacy Coins. Y siguiendo con nuestra tarea de ir viendo las categorías más importantes de criptomonedas y tokens, ahora llegó el momento de darle un vistazo a otro tipo de estos criptoactivos que tienen una funcionalidad muy interesante. Las criptos de privacidad existen bajo la premisa que todas las personas tenemos derecho a proteger nuestra intimidad y nuestras decisiones personales, incluyendo las financieras, y que el solo hecho de que terceros, es decir, personas o entidades como el gobierno, se entrometan en nuestra privacidad es equitativo a la violación a nuestros más principales derechos. En el mundo de hoy, claro está, si uno busca excavar profundamente posiciones éticas, es muy sencillo ver que no todo es blanco y negro cuando se habla de cómo impacta la privacidad individual dentro del contexto de la vida en sociedad. Digo, un ejemplo claro de una postura que favorece la privacidad limitada es, por ejemplo, la capacidad que tienen los gobiernos de auditar los movimientos bancarios para evitar la evasión fiscal y el subsidio de actividades ilegales como lo son el lavado de dinero, narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Sea como es casi todo en este mundo del blockchain y las criptomonedas, siempre que existe una posibilidad de encontrar una solución descentralizada o parcialmente descentralizada a algún tipo de problema o necesidad, pueden tener por seguro que algún proyecto nacerá para intentar de manera innovadora cubrir estos requerimientos. En el caso de las monedas de privacidad, en este video aprovecharemos el tiempo para entender qué son, hablaremos un poco de cómo funcionan y finalmente expondremos algunos de los puntos de vista válidos a favor y en contra, lo cual nos ayudará como siempre a tener un panorama mucho más claro al considerar involucrarnos con algunos de estos proyectos. Las criptomonedas de privacidad tienen como idea fundamental preservar la anonimidad de los usuarios, obscureciendo el flujo de las transacciones que se hacen dentro de su red o blockchain. Básicamente, esos criptoactivos hacen más difícil que terceros o entidades y personas diluciden quién envió qué a quién. Pero, ¿cómo funcionan? Si les remueves las funcionalidades especializadas que camuflan o esconden las transacciones, los blockchains donde corren o viven estas monedas de privacidad se ven muy parecidos a un blockchain regular como el de Bitcoin, por ejemplo. Es decir, son bases de datos o registros cronológicos que corren en una red distribuida de nodos no relacionados que validan transacciones. Pero como dijimos, los blockchain que tienen monedas de privacidad tienen un condimento adicional, esa capacidad de obscurecer información pertinente a quienes han transaccionado. Al momento de producir este video, dos de los proyectos más importantes dentro de este espacio son Monero y Zcash o Zcash. Los mecanismos en que funcionan estos proyectos son altamente sofisticados como es usual y en este curso que es más centrado en el tema de la inversión, no tocaremos a fondo estos detalles. Sin embargo, les podemos decir que sobre su funcionalidad, la gran mayoría de proyectos de criptomonedas de privacidad alcanza este cometido a través de dos mecanismos: esconder la identidad de las personas o entidades involucradas en la transacción y aquellos que se enfocan en evitar que las personas o computadoras puedan seguirle el trazo o la ruta a una transacción específica. Proyectos como Zcash inclusive tienen la opción de hacer transacciones transparentes o privadas, así que podemos ver que los niveles con que estos proyectos van intentando buscarse un lugar dentro del espacio no solo tienen que ver con la solución de un problema en particular, en este caso el anonimato necesario, sino que con la capacidad que estos proyectos, a través de múltiples funcionalidades atractivas, puedan lograr que las personas los utilicen más, es decir, que logren una mayor adopción.
El tema es que los entes centralizados, como aquellas agencias encargadas de velar por el seguimiento de la ley, es decir, la policía, la Interpol, la DEA, el FBI y demás grupos similares, no ven con muy buenos ojos esto de que ahora las personas pueden movilizar grandes sumas de dinero sin ser detectados o de alguna manera ser ligados a este capital. Los proponentes de las monedas de privacidad, que no les miento, conforman una comunidad muy apasionada y activa, dicen que si esto fuese un tema verdadero, que el tema de la intrazabilidad y el anonimato solo existe para proteger a criminales, pues el dinero en efectivo debiese ser ilegalizado desde hace muchísimo tiempo. Por otra parte, estos mismos proponentes de la privacidad argumentan que vivimos en un mundo tan inseguro donde diariamente somos monitoreados en Internet, no solo por empresas y entidades gubernamentales sin nuestra autorización, sino por criminales que espían nuestros hábitos de consumo online y rápidamente nos pueden hacer víctimas de sus fechorías. Es por esto que la privacidad es tan importante. Ejemplos que validan este tipo de argumento podrían ser cada vez que hacemos una transferencia por Internet, por nuestra banca en línea, nuestro capital puede ser monitoreado por criminales en búsqueda de movimientos sustanciosos para atacar a personas que tienen mucho dinero. También lo que compremos puede de alguna manera u otra dar pista de quiénes somos y quizá esa información la deseemos mantener privada y fuera del ojo de algunas otras personas. Imaginan que algún familiar suyo tenga una condición de salud ligada, digamos, a algún tipo de estigma social y que debido a tus transacciones en línea se vuelva público y esto impacte negativamente tu vida al conocerse el tema sin tu autorización. También usualmente pensamos en los gobiernos como entes benignos, pero no siempre es el caso. Digamos que usted vive en un país bajo un tipo de régimen antidemocrático y las siguientes elecciones usted decide apoyar monetariamente al candidato de oposición, pero teme que al transferirle dinero desde su cuenta bancaria, el régimen de gobierno lo pueda estar espiando y pueda tomar represalias contra usted o su familia. Como lo dijimos, es muy sencillo formar argumentos a favor y en contra de estos ecosistemas de privacidad. Y finalmente, quienes lo apoyan o no probablemente lo hagan dependiendo de sus propias posturas políticas y éticas. Independientemente de esto, recordemos que los blockchains son entes descentralizados donde nadie tiene el poder absoluto sobre la red. Y si se da el caso de una masiva adopción a niveles de uso globales, es muy difícil que los gobiernos del mundo pudiesen ponerse todos de acuerdo y emitir una prohibición total sobre el uso de una red privada con estas características. Esto no quiere decir que los proyectos de privacidad la tienen fácil. Por el contrario, países como Japón y Corea del Sur ya han decidido que la tenencia de estos criptoactivos es ilegal. Y si bien en Estados Unidos siguen siendo en práctica legales, las agencias regulatorias y de seguridad presionan a jugadores importantes dentro del criptoespacio, como lo son los exchanges, a desenlistar estos criptoactivos. Un ejemplo curioso de esto es cuando el IRS o la agencia encargada de recolección de impuestos de los Estados Unidos ofreció una recompensa de $625,000 a cualquier persona que fuese capaz de hackear la red de Monero. Este tipo de presiones han hecho que muchas grandes marcas dentro de la industria de las criptomonedas vayan alejando su imagen poco a poco de estos proyectos de privacidad. En resumen, cuando usas una criptomoneda regular como Bitcoin, tus transacciones no son completamente privadas. Con suficiente tiempo y un programa de computadora o una persona entrenada, podrías vincular tu identidad con la dirección de tu billetera y averiguar cuántas criptomonedas tienes en función de la información encontrada públicamente en la red del blockchain. Es decir, que mientras las criptomonedas como Bitcoin abogan por la descentralización, las monedas de privacidad agregan otra capa a la solución, una de anonimato. Estas características han creado sentimientos encontrados tanto dentro como fuera de la industria de las criptomonedas.
Y dado que las monedas de privacidad son más difíciles de regular, los gobiernos y otras entidades han encontrado mecanismos para presionar, ya que no miran con buen ojo esta libertad en manos de las personas. Para cerrar, es de nuestra opinión que debido a sus características y situación dentro del contexto transicional del mundo en que estamos viviendo, invertir en proyectos de criptomoneda de privacidad debe ser visto como una acción que conlleva un nivel un poco más alto de riesgo. Tal exposición a incertidumbres regulatorias así lo indica. Quiere decir que no debemos invertir en estas criptomonedas en lo absoluto. Si eres una persona que simpatiza con algún proyecto de este tipo debido a tu postura política, quizás seas libertario de corazón o crees profundamente en los derechos individuales a la privacidad, lo puedes hacer sin problema alguno, siempre y cuando lo hagas de una manera inteligente y tomando en consideración tu tolerancia real al riesgo. Temas que trataremos más a fondo más adelante en otros videos dentro de este diplomado.